Capítulo 7. La influencia religiosa. El año de 1492, en que España reconquista el último baluarte de los moros y, simultáneamente, expulsa a los judíos de su territorio, es el punto inicial y decisivo de un largo período de unificación e intolerancia religiosa, quizás inacabado. Poco después de 1500, un monje alemán llamado Martín Lutero, luego de pasar unos años de estudio en Roma, reacciona contra lo que considera excesos y corruptelas de la sede apostólica y genera el fenómeno de la Reforma, profundizado y diversificado por Juan Calvino y otros seguidores. Prosiguiendo el impulso de 8 siglos de lucha militar contra los islámicos y 3 de campañas antisemitas, España se mantiene al margen de estas innovaciones peligrosas y se convierte en la nación tradicionalista no contaminada por las heréticas pravedades, en el bastión del cristianismo ortodoxo, la defensora de la verdadera religión. La Reforma se difunde por muchos países europeos y gana adeptos en varias naciones, pero España sigue firme en su tradicionalismo militante. Los reyes católicos son sucedidos por su nieto Carlos V y por su hijo Felipe II, quien se convierte en el príncipe europeo que defiende con las armas la preeminencia de su fe. Combate a los turcos por infieles y a los ingleses por herejes. Cuando el duque de Alba, comandante de la Armada Invencible, le dice que es arriesgado mandar los barcos contra las costas británicas porque hay allí vientos peligrosos, el monarca ratifica su orden de combate, manifestándole que los navíos españoles no precisan brisas ni les temen porque están conducidos por la mano de Dios. Lamentablemente para Felipe II, la voluntad del Supremo se inclinó esta vez por los ingleses y nunca más pudo España recuperar el dominio sobre los mares. Descubierta América, también en 1492, el año más importante en la historia de España, tanto para bien como para mal, su conquista y colonización se realizó bajo este signo de unificación e intolerancia religiosa. Por expresa disposición de los reyes, a las Indias no podían pasar moros, judíos ni herejes, como tampoco los gitanos sin profesión. Esta prohibición se mantuvo los 3 siglos de vida colonial y, por las dudas, algo se escapara y alguien quisiera practicar la libertad de culto, los tribunales de la Santa Inquisición funcionaban localmente y, con su acalorada tarea, ponían las cosas en su lugar. La América española fue así católica. ¿Qué influencia tuvo el hecho de que las colonias españolas fueran católicas sobre nuestra cultura actual, sobre nuestro desenvolvimiento económico y estructuración política, o mejor dicho, sobre nuestra falta de desarrollo capitalista e insuficiente democracia? Antes de ensayar algunas respuestas, permítasenos formular ciertas precisiones. En primer lugar, señalar que a nadie podría ocurrírsele hoy, a esta altura del desarrollo del pensamiento político, que el factor religioso sea el único o principal determinante de los cambios sociales o de la estructura de una comunidad. Es obvio que las sociedades son organismos vivos, con una dinámica determinada en la cual muchos factores se relacionan dialécticamente y se influyen entre sí. Queda entonces advertido que si en oportunidades debemos esquematizar o simplificar exageradamente ciertos fenómenos, lo hacemos solamente a los fines analíticos, expositivos o didácticos, sin caer en reducciones o unicausalismos. Asimismo, no se nos escapa que tanto entre católicos como entre protestantes y judíos se ha ido difundiendo en los últimos tiempos una suerte de indiferencia religiosa, de tal modo que esta esfera de la vida espiritual y cotidiana parece haber pasado hoy a segundo plano, tanto en el terreno vivencial como intelectual.
No obstante, esta frialdad o desinterés por el tema, no caben dudas de que tanto en el desarrollo ontológico de cada hombre como en la influencia filogenética determinada por la especie, la formación religiosa desempeña un importante papel en el plano subconsciente y sigue provocando comportamientos, conductas, pareceres y opiniones en todos los ámbitos de la existencia. Por muy liberados que se crean los hombres de las preocupaciones o tensiones religiosas, las influencias inconscientes de la educación siguen operando sobre ellos y determinan muchos rasgos culturales que parecen tener otras filiaciones o motivaciones. En parejas o matrimonios en que ambos esposos son ateos o indiferentes, ha ocurrido que aparecen discordias que dificultan la convivencia y cuya naturaleza no está clara hasta que se advierte que están causadas por los diferentes orígenes religiosos. Es que las secuelas o influencias de la formación confesional no se extinguen en una o dos generaciones, por lo que consideramos que no es ocioso extendernos en el análisis de estos factores. Volviendo a la historia, Lutero inició la reforma religiosa como una reacción contra los desbordes vaticanos y el fenómeno terminó arraigando y dando sus mejores frutos en algunos países ubicados en el norte de Europa, Inglaterra, Holanda, Suiza y más tarde Suecia, Noruega y demás países escandinavos. De allí pasó a la América del Norte, más por la vertiente de los disidentes anabaptistas que por la de luteranos y calvinistas, y cristalizó en un nuevo modelo de sociedad en el que la tolerancia de cultos y la separación entre la Iglesia y el Estado fueron la base para el desarrollo de un clima de libertad, en el cual el capitalismo alcanzó sus más altos niveles y donde se estructuró un sistema de gobierno representativo, democrático y estable, con preservación continuada de los derechos individuales. La dinámica de este desarrollo ha sido tal que el marginamiento y la discriminación de los negros, fenómeno tan condenable como inaceptable, prueba quizás de que no hay sociedad sin bajezas ni opresiones. Se ha ido resolviendo inexorablemente dentro de los marcos y mecanismos que el propio sistema se impuso desde su fundación sin necesidad de quiebras o revoluciones. El protestantismo también arraigó en Alemania, país mixto en lo religioso y cuna de Lutero. Debido a ello y al oprobioso episodio del nazismo y el holocausto de los judíos y otras minorías, trataremos su caso por separado. Notamos que en las naciones que adoptaron la reforma se desarrollaron el capitalismo y la democracia política, pero previo a referirnos a la relación entre estos aspectos, queremos destacar algunas diferencias entre los países protestantes y católicos que ya fueron advertidas por ciertos autores a principios del siglo XX y que, hasta hoy, no han variado demasiado. Los viajeros que recorrían el mundo apreciaron que en las principales ciudades de los países mayoritariamente protestantes hay un orden, una limpieza, una pulcritud y un espíritu cívico que no es frecuente encontrar en las urbes de las naciones de mayoría o tradición católica. Los ejemplos sobre la prolijidad y la probidad de la población son tan bien conocidos que no vale la pena repetirlos y van desde el kiosco de diarios en el que la gente saca el periódico y deja su dinero sin ningún control hasta el uso generalizado de cheques y pagos por correo basados en la confianza recíproca entre desconocidos. En esas sociedades donde nacieron y primero se impusieron los movimientos feministas, donde primero se abolió la prostitución reglamentada y se dictaron leyes de divorcio que sinceran las situaciones de fracaso matrimonial y disminuyen las hipocresías y falsedades de los sistemas de amantes o relaciones triangulares
que tan bien ilustró la literatura de Francia, país católico y latino por excelencia. En dichas naciones protestantes siguen teniendo más importancia los impuestos directos que los indirectos, que en nuestras sociedades prácticamente no son rentables porque la gente nunca es veraz en sus declaraciones impositivas. La expresión emen, a word, es decir, un hombre, una palabra, es de raíz sajona y protestante y denota lo mismo que confiabilidad, reliability. Contrariamente, sabemos que en nuestras naciones ni el Estado ni los particulares se caracterizan por el incumplimiento de sus promesas y las palabras sirven muchas veces más para dulcificar las maneras que para expresar las intenciones categóricas de un individuo. ¿Hay más honestidad en estos países que en los católicos y latinos? Nos resistimos a la contestación afirmativa lisa y llana a esta pregunta. Gente honesta y gente deshonesta hay en todas las sociedades y en todas las culturas, y las lacras y defectos no son patrimonio de ningún grupo humano, cualquiera sea el patrón divisorio que se use, religioso o no. La prohibición de venta de bebidas alcohólicas generó abundante corrupción en los Estados Unidos y nadie puede negar que aún hoy existe en dicha sociedad mucha delincuencia y predominio de la mafia, sin que el origen italiano de esta cofradía pueda servir de atenuante o justificativo. Al amparo de su gran mercado de consumo, el tráfico ilegal de drogas asuela hoy a esta nación mayoritariamente protestante. No obstante ello, y aun otros síntomas que puedan notarse, hay un elemento propio de los países de tradición católica que los distingue de las sociedades protestantes: la aceptación o tolerancia colectiva ante la corrupción y el abuso que no suele registrarse en las comunidades de origen puritano. En 1980, una revista norteamericana publicó una estadística informal según la cual México y la Argentina, entonces bajo dictadura militar, eran los dos países del mundo en que la corrupción de los funcionarios estaba más generalizada y donde los precios que las empresas multinacionales debían pagar para obtener sus favores mostraban los porcentuales más altos del universo. Sin eximir la responsabilidad a los que aceptan o promueven la corrupción, el que pega por la paga o el que paga por pecar, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, la mordida mexicana y la coima argentina, descendiente de los camaricos de la colonia española y secretos a voces cuya vigencia se conoce y consciente, nos han llevado a encabezar este infame y degradante ranking de la corrupción internacional. ¿Quién no sabe que en Buenos Aires, hasta para conseguir entradas para el cine o el teatro, hay que pagar sobreprecios o coimas a los boleteros? ¿No han tenido difusión en toda la prensa mundial los escándalos mexicanos? ¿No proliferaron y corrompieron a la Francia de la posguerra los mercados negros, mientras que otros países que también fueron ocupados, como Noruega y Holanda, no sufrieron tanto ese fenómeno? Es obvio que en todos los países hay corrupción y deshonestidad, pero en los Estados Unidos el presidente Richard Nixon tuvo que renunciar porque había mentido al declarar que no conocía los detalles del escándalo de Watergate, episodio de espionaje político en el cuartel general del Partido Demócrata, que parece un juego de niños al lado de otros que ocurrieron y ocurren en nuestras sociedades. El puritanismo norteamericano, expresado en el control social que no admite dobleces ni mentiras en los hombres públicos, se expresó nuevamente en épocas recientes, tanto en el Irangate de Ronald Reagan como en el episodio amoroso extraconyugal que en 1981 frustró la candidatura presidencial de Gary Hart.
En tanto, sabemos que en nuestras sociedades la resignación y el consentimiento tácito o expreso a los delitos de los funcionarios o particulares es una realidad tan cotidiana como reprobable. A los múltiples ejemplos históricos que hemos dado ya en este trabajo y a los pequeños o grandes episodios que todos conocemos a diario, podemos añadir que en 1955, luego del derrocamiento de Juan Perón, se exhibieron públicamente en la entonces Residencia Presidencial Argentina los suntuosos bienes, joyas y automóviles presuntamente fruto del latrocinio y la corrupción que habían disfrutado Eva Perón y su marido, a pesar de las manifestaciones de que vivía con un sueldo de escasos 300 pesos mensuales. La gente del pueblo visitaba la deslumbrante exposición hecha con fines moralizantes, pero su actitud era más admirativa que crítica. No se condenaba la espuria adquisición de bienes, sino que, más bien, se interpretaba que los lujos de los caudillos políticos eran una reivindicación de los desposeídos que, a través de sus líderes, realizaban los sueños o aspiraciones inalcanzables. En las elecciones posteriores y en todas las que tuvieron lugar hasta 1975 inclusive, los votos peronistas superaron ampliamente a los de otros partidos. Y no son las leyes de punto final y la mal llamada de obediencia debida que otorgaron impunidad a los miembros de las fuerzas de seguridad argentinas que torturaron y asesinaron a miles de personas entre 1976 y 1983, un paradigma de aceptación colectiva de las espeluznantes violaciones de los derechos humanos sancionadas ante una comunidad sin reflejos morales? Las disparidades entre ambos tipos de sociedad se pueden apreciar también a través de comparaciones sobre los porcentajes de analfabetismo entre países de uno y otro credo. En 1921, Suiza, Suecia, Noruega e Inglaterra tenían menos del 1% de analfabetos, Holanda tenía el 2,1% y Estados Unidos el 5,4%. Entre los países católicos, Italia tenía un 25%, Polonia 35,4%, España el 46,8% y Portugal el 67,2%. En 1981, Portugal tenía todavía una tasa de analfabetismo del 20,6% y España en 1986 del 4,2%. La comparación es elocuente y revela el hecho de que la Iglesia Católica privilegió en general la enseñanza universitaria sobre la primaria y la secundaria, mientras que los protestantes se orientaron en inverso sentido. Nos damos cuenta de que España tuvo en literatura o en pintura muchos más hombres valiosos y personalidades más notables que Suecia, por ejemplo. ¿Cómo no mencionar a Cervantes o Lope de Vega en letras, o a Velázquez, Goya o Picasso en arte, que opacan sin duda a los valores escandinavos? Pero la presencia de esas singularidades no altera el hecho de que, en países con tan grande proporción de analfabetos, la cultura suele estar producida y destinada a las minorías, cosa que no ocurre en las naciones con instrucción extendida. Párrafo aparte merece la tarea educativa realizada en la Argentina en el siglo XIX a través de la orientación y labor de gobernantes como Sarmiento, Avellaneda y Roca, que propiciaron la educación primaria, gratuita, estatal y obligatoria, introduciendo a nuestra República en el concierto de las naciones civilizadas. En uno de sus viajes al interior, Sarmiento se preguntaba: ¿Córdoba la docta? ¿Cómo va a ser docta si tiene un 95% de analfabetos, aunque posea una antigua universidad? De allí la tarea de fomentar la instrucción, a cuyo efecto había que elevar el nivel de respeto y consideración hacia los docentes, colocándolos
en un plano similar al que ocupaban los sacerdotes encargados antaño de una educación que solo podían brindar a minorías. En la década de 1960, la UNESCO destacó la excepcional labor alfabetizadora que realizó en Cuba el gobierno de Fidel Castro, quien efectuó una tarea con alcances similares a los logrados un siglo antes en la Argentina de Sarmiento y Roca. Paradójicamente, algunos sectores de la autodenominada izquierda nacional, herederos del llamado revisionismo histórico, abjuraban de la labor de Sarmiento y Avellaneda por antinacionales y extranjerizantes, mientras alababan en el Caribe lo mismo que no sabían apreciar en la historia de su tierra. Volviendo a las comparaciones, también las cifras sobre mortalidad infantil nos ilustran sobre las diferencias. En 1930, Suiza tenía un 4,8 por mil, Dinamarca el 7, Suecia el 5,1, Noruega el 4,7 e Inglaterra el 6,2. En el sector católico, Polonia tenía el 14,7 por mil, España el 11,3 y Portugal el 14,6. En 1993, Polonia tenía el 16,2, España el 6,7 y Portugal el 8,7. Se puede sostener que estas diferencias entre los niveles de educación, condiciones sanitarias, limpieza y orden en las ciudades e incluso económicas nada tienen que ver con el trasfondo religioso, sino que obedecen a otros elementos peculiares de cada nación. Sin embargo, es llamativo que ciertos países de confesión mixta, como Canadá y Suiza, muestren disímiles características según la religión de la zona que se trate. En la ciudad de Montreal, las diferencias se notan incluso entre barrio y barrio, de acuerdo con el origen francés, católicos, o inglés, protestantes. También en Irlanda, según se vaya al sur o al norte, las diferencias descritas entre los países católicos y protestantes se van perfilando de igual modo. En nuestros días y en nuestro continente, los casos de Trinidad y Tobago y Barbados son un ejemplo elocuente de lo expuesto. Ambos países tienen origen protestante, fueron colonizados por Inglaterra y son los dos más ricos del Caribe. Mientras, en 1991, Haití tenía una renta anual per cápita de $370, Honduras de 580, El Salvador de 1080 y Nicaragua de 460. La de Barbados era de 6.630 y la de Trinidad y Tobago de 3.670. Estos dos últimos países viven, además, en democracia, mientras, en general, la zona centroamericana, con algunas excepciones recientes como Costa Rica y la República Dominicana, ha sido azotada por dictaduras permanentes. En Barbados, las luchas civiles de 1642, reflejo de los enfrentamientos en Inglaterra, llevaron a un acuerdo entre las facciones, luego ratificado por el Parlamento londinense, que establecía los siguientes puntos. A. Libertad de conciencia en cuestiones de religión. B. No aplicación de derechos de aduanas ni impuestos a los habitantes sin que dieran su consentimiento en una asamblea general. Y C. El gobierno de la isla estaría a cargo de un gobernador designado por el rey y una asamblea elegida por los propietarios de tierras. Habitada mayoritariamente por hombres de color de origen africano que anteriormente fueron esclavos, Barbados presentó en nuestro siglo una importante evolución política. El sufragio dejó de estar vinculado a la propiedad y luego fue universal. En 1966, la pequeña isla logró su independencia de Inglaterra y su desarrollo económico y social no ha tenido convulsiones tan grandes y violentas como otras de la región. ¿Podrán deberse estas diferencias a las distintas potencialidades económicas de cada zona más que al origen religioso-cultural?
Inglaterra tuvo los yacimientos de carbón. Los Estados Unidos llegaron a dominar y señorear, luego de la conquista del oeste, un territorio tan rico como extenso. Trinidad y Tobago tiene petróleo. Brasil, México, Venezuela o la Argentina poseen, sin embargo, riquezas naturales y extensiones comparables, sin que esto haya obstado para que tengan, como todos los países latinoamericanos, grandes sectores de población lindando con el infraconsumo. Y en el caso de la Argentina, ¿cómo explicar que a principios de siglo haya estado en ciertas estadísticas económicas en el 8º puesto en el mundo para haber descendido en 1980 al lote de los 70 u 80? ¿Por qué México, que en la década de 1950 tenía casi el doble de ingreso por habitante que Taiwán y Corea, posee ahora alrededor de la mitad? Si no queremos destacar la importancia del fenómeno religioso, podemos apelar al argumento de que los países protestantes han sido sociedades nuevas: Inglaterra, Estados Unidos, Suecia, Noruega, Dinamarca, mientras que los católicos son las antiguas de tradición latina: Italia, España, Portugal, etc. Si bien este hecho es cierto y evidente, el argumento se derrumba cuando advertimos que las naciones latinoamericanas también son nuevas, pero de ningún modo han alcanzado el desarrollo político y económico de aquellas sociedades. Lo mismo podría decirse de estados africanos aún más nuevos que los que ponemos como ejemplo. ¿Podrá ser la raza el elemento determinante? Distintas son las etnias que han predominado y predominan en países protestantes: sajones, escandinavos, germanos, celtas en Gales, latinos en algunos lugares de Suiza, africanos en Barbados y Trinidad y Tobago, por lo cual nos negamos a aceptar la validez de esta conjetura, reprobable también por elementales razones de humanidad. ¿Podrá ser el clima frío, como lo sostuvieron algunos tratadistas y naturalistas? Los polacos e irlandeses tuvieron y tienen los rasgos típicos del origen y la tradición católicas, aunque su clima sea más parecido al inglés o escandinavo que al italiano o español. La presente tesis apunta a que nuestra situación actual se debe, sobre todo, a razones culturales de muy hondo arraigo, que debemos buscar en el plano de la historia para poder entenderlas y superarlas. El aspecto de origen religioso nos ofrece una cantera muy rica, a pesar de que la preocupación por la fe no ocupe hoy un papel demasiado relevante, al menos en las sociedades occidentalizadas, mal que les pese a los fanáticos de cualquier país en que impere el fundamentalismo. Una última reflexión. Existen quienes han sostenido que no es la religión la que ha determinado la manera de ser de los hombres, sino que, más bien, son los factores ambientales o personales de cada individuo o comunidad: la raza, el clima, el suelo, el temperamento, etc., los que posibilitan que dicha sociedad elabore o acepte determinada religión. No podemos responder a esa inquietud más que afirmando que, seguramente, existe una relación o interdependencia dialéctica entre ambos factores, si es que pudieran ser tomados en puridad. De todos modos, lo que nos interesa a los efectos de este trabajo es que, una vez que por razones X un pueblo asume, acepta o adopta una determinada religión, en nuestro caso la católica, la misma imprime a la comunidad una serie de rasgos de carácter que pasan a integrar parte importante de su sustrato cultural.